el cine La Rampa, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos presenta su primer festival de cortometrajes con algunos de los más importantes documentales realizados en un año. Se exhiben Así nació el Ejército Rebelde, Carnaval, Ritmos de Cuba, Carta del Presidente Dorticós a los estudiantes chilenos, Tierra Olvidada, Patria o Muerte y el cartón animado a color El Maná sobre la reforma agraria. A esta producción se sumarán antes de fin de año los dos largometrajes Historias de la Revolución y Cuba Baila. El director del Instituto de Cine, Alfredo Guevara, destaca la importancia de la industria cinematográfica en la Revolución cubana. En el Teatro de la Confederación de Trabajadores de Cuba se brinda un homenaje a los delegados del primer Congreso Latinoamericano de Juventudes, donde se da a conocer una declaración conjunta de ayuda mutua entre varias organizaciones de trabajadores del continente. Con calurosas ovaciones son recibidas las palabras del expresidente guatemalteco Jacobo Arbenz y del comandante Raúl Castro. En la Casa de los Sindicatos en Moscú, el comandante Raúl Castro y los miembros de la delegación cubana que él preside participan en un mitin al que acuden 2.500 dirigentes obreros. Nina Popova, presidenta de la Sociedad Soviética de Amistad con Todos los Pueblos, expresa el sentimiento y la voluntad de apoyo a la soberanía e independencia de Cuba. Las palabras de Raúl llegarán de este modo a todos los sindicatos a través de actos de solidaridad con las luchas del pueblo cubano. A su llegada a la República Árabe Unida, el comandante Raúl Castro y la delegación cubana son recibidos en el aeropuerto de El Cairo por altos oficiales del ejército, funcionarios del gobierno y pueblo que se congrega para darles la bienvenida. La delegación cubana se reúne con el presidente de la República Árabe Unida, Gamal Abdel Nasser, y con los miembros de su gobierno, entre ellos el Consejo de Ministros y la alta oficialidad del ejército, en una cordial recepción. Nasser expresa su deseo de estrechar más las relaciones entre Cuba y la RAU, su interés por los problemas de Cuba, la solidaridad del pueblo y el gobierno de la República Árabe Unida para con la revolución cubana y su seguridad en el triunfo de esta, como ha ido triunfando Egipto frente a las agresiones imperialistas. El presidente de la RAU manifiesta su admiración y amistad por Fidel Castro, al que invita para que visite su país en fecha próxima, comprometiéndose a su vez a visitar a Cuba en marzo de 1961. Miles de personas vitorean al presidente Gamal Abdel Nasser a su llegada al Estadio Municipal de Alejandría, donde se celebra el acto de conmemoración del 8º aniversario de la Revolución Egipcia. El pueblo árabe grita «Castro Nasser», cuando el presidente árabe y el comandante Raúl Castro, símbolos de dos países que luchan por su liberación nacional, se reúnen en la tribuna. El acto se inicia con los himnos de ambas naciones. Expresiones artísticas y populares del pueblo árabe, algunas de las cuales provienen de tradiciones milenarias, son espectáculo de gran colorido. También en Egipto, como en Cuba, como en todos los países que luchan por un futuro mejor, la educación de los niños es lo más importante. El comandante Raúl Castro y el presidente Gamal Abdel Nasser consolidan en sus palabras la unión y la amistad de ambos pueblos. El Stadium de La Habana es escenario de un histórico acontecimiento, la clausura del primer Congreso Latinoamericano de Juventudes.
En medio de una gran ovación, el presidente de la República, doctor Osvaldo Dorticós, y el primer ministro y líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, llegan a la tribuna. El diputado venezolano Fabricio Ojeda habla a nombre de la juventud latinoamericana. Un joven colombiano interpreta una pegajosa melodía dedicada a la Revolución Cubana. Fidel Castro con su pueblo matará en forma unitaria. Fidel Castro con su pueblo luchará en forma unitaria para imponer contra el yanqui. Vamos a reforma agraria para imponer contra el yanqui. Vamos a reforma. Bajo la natural expectación que produce el anuncio de que esa noche hará importantes declaraciones, el primer ministro... ¡Cuba, que viva Cuba! ¡Cuba para siempre! ¡Cuba, que viva Cuba! ¡Cuba para siempre! ¡Cuba para siempre! El 6 de agosto de 1960 marca el inicio de la segunda independencia de América.